una tormenta de cuerdas comienza a levantarse. Los violines pintan los cielos llorosos. Murmullo de violonchelos mientras una tempestad se avecina donde quiera que vayan los vientos. Las notas bailan, otras se elevan. Un maestro ejecuta melodías eternas. Pianos y redoblantes, trompetas que resplandecen como un fuego sagrado. Algunos violines emprenden un viaje hacia las almas y unas sinfonías proponen dominar los latidos de un corazón errante. Sean ustedes bienvenidos a la gala de Colección Clásica. Querido público, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a la 9ª gala de Colección Clásica, un programa diferente que intenta insertar a la familia en el maravilloso universo de la música y del conocimiento de todo aquello que tenga que ver con el legado que nos han dejado los grandes maestros. Lo intentamos de la mejor manera posible, entregándoles un formato ágil y ameno y al mismo tiempo de fácil entendimiento. Y bueno, gracias a ustedes que semana a semana van ocupando las mejores ubicaciones del gran teatro de la vida, lo estamos logrando. Por eso, continuaremos en cada encuentro intentando agregar más contenido, valioso por supuesto, para aquellos que se dispongan a disfrutar de los beneficios que otorga el conocimiento. Esto obviamente va a ocurrir durante los 60 minutos más importantes que hoy puede entregar la radio. A ponerse cómodos, porque el telón ya está por levantarse. Las luces ya están atenuándose, dejando un ambiente íntimo, ideal para escuchar esta música.
Una furtiva lágrima es una romanza para tenor incluida en la ópera El elixir del amor, que fue compuesta por Gaetano Donizetti allá por 1832. Constituye el aria más célebre de la ópera y la han interpretado a través de los años los tenores de la más alta talla. Obviamente, el más recordado fue el que interpretaba Enrico Caruso en 1911. En esta ocasión, en versión instrumental, le correspondió a la Filarmónica de Varsovia. Si no hubiésemos tenido alma, la música nos la habría creado. Colección clásica, la mejor música del mundo. Colección clásica, la música en tu alma. Clásicos en miniatura. El corazón oculto de la música. Sensaciones humanas, el miedo, la risa, la torpeza, la inspiración inesperada de los grandes maestros. Hola a todos, queridos amigos de Colección Clásica. Bienvenidos a una nueva gala. La semana pasada comenzamos con la historia de la música y sus etapas. Hablamos de la prehistoria, de su evolución en la antigüedad y la trascendencia de la escritura musical y las características en la Edad Media. Hoy los invitamos, como siempre, a transitar otro viaje en el tiempo. Continuaremos recorriendo la historia musical a través de las siguientes estaciones: la polifonía del Renacimiento, la complejidad del Barroco, la perfección del Clasicismo y la experimentación y audaces texturas del sonido contemporáneo. Quédense con nosotros porque seguiremos conociendo la evolución del genio humano atravesando las barreras de los siglos. Nuestro punto de partida es la música renacentista, un período fascinante que abarca desde el año 1450 hasta el 1600. Para comprender su magia debemos prestar atención a tres elementos: el diseño de su melodía, la distancia exacta de sus intervalos y, sobre todo, el nacimiento de la polifonía, ese arte de superponer varias voces independientes a la vez. Cuando hablamos del renacentismo, hablamos de un momento histórico en la disciplina de la música, donde las técnicas de composición e improvisación, como el contrapunto, empiezan a definirse, trabajarse y estudiarse de forma más detallada.
Pero en esta época también se empiezan a clasificar y diferenciar los diferentes estilos musicales según su función o intencionalidad, ya que la gran revolución del Renacimiento no fue solo técnica, sino también social, ya que la música comienza a dividirse en caminos propios. Por un lado, la majestuosidad de la música religiosa, que encuentra su cumbre en la complejidad de las misas. La Iglesia Católica seguía siendo el principal mecenas de la música y la misa se convirtió en la forma más compleja y prestigiosa de escritura, inaugurando la polifonía, generando un clima de misticismo que elevara el espíritu de los fieles en las catedrales, donde brillaron compositores como Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525-1594, que fue el rey absoluto de este estilo. Su obra demostró que la polifonía religiosa se podía cantar sin perder la claridad de los textos sagrados. También Tomás Luis de Victoria, 1548-1611, fue el compositor español más importante de la época. Su música religiosa es famosa por ser profundamente emotiva, mística y dramática. Por otro lado, las cortes y las calles se llenan de música popular, llamada también profana, es decir, lo que está fuera del templo, o secular, que significa del mundo terrenal, no del religioso, a través de géneros como el villancico, cuya temática en ese entonces era la vida cotidiana, el amor o las fiestas. Juan de Encima, 1468-1529, fue el gran maestro del villancico español. Sus canciones eran pegadizas, teatrales y hablaban de amores, pastores y fiestas. Joaquín Després, 1450-1521, también escribió mucha música religiosa, pero fue un genio de la música popular, componiendo canciones picantes y cómicas, muy famosas en las cortes. Fue la primer superestrella occidental, amo de la polifonía y el contrapunto. Y finalmente, los instrumentos se independizan de las voces y reclaman su propio protagonismo, dando origen a la música instrumental, con formas ricas y dinámicas como la canzona, surgido principalmente en Italia, imitando las estructuras de las canciones vocales francesas, pero adaptadas a instrumentos como el laúd, el órgano o los conjuntos de viento. Giovanni Gabrieli, 1557-1612, fue el maestro de la canzona, abriendo un universo sonoro totalmente nuevo. Trabajaba en la Basílica de San Marcos en Venecia y revolucionó la música instrumental, colocando músicos en distintos balcones para crear el primer efecto estéreo de la historia. John Dowland, 1563-1626, fue famoso por su virtuosismo con el laúd, que es el antepasado de la guitarra. Sus piezas instrumentales capturaron a la perfección el sonido melancólico de la época. Leonardo da Vinci dominó numerosas disciplinas: arquitectura, astronomía, pintura, escultura, matemáticas, anatomía, geología, botánica y literatura. También era conocido como músico y, según se dice, tocaba la flauta y la lira. Lo más probable es que Da Vinci
compusiera música, aunque nunca se ha encontrado ninguna partitura que así lo demuestre. Cierta vez Leonardo escribió: la música puede considerarse hermana de la pintura, pues depende del oído, el sentido que ocupa el segundo lugar. La pintura sobresale y se sitúa por encima de la música, porque no se desvanece tan pronto como nace. Cuando Da Vinci pintaba, utilizaba acompañamiento musical para estimular sus sentidos. Creía que cuando todos los sentidos estaban despiertos, la mente podía ser, digamos, más productiva. Es probable que las pinturas de Leonardo se crearan con la música de Vincenzo Capirola, su contemporáneo. Capirola es considerado uno de los compositores e intérpretes de música para laúd más importantes del primer Renacimiento. Su famoso Lutebook contiene transcripciones para laúd de canciones populares de aquella época, así como otras obras, incluyendo composiciones originales.
O mio bambino caro, traducido Oh papá querido, es un aria de la ópera Gianni e Schicchi de Giacomo Puccini y Gioacchino Forzano. La canta el personaje Lauretta, después de que las tensiones entre Schicchi y sus futuros suegros llegan a un punto de ruptura que, amenaza con separarla de Rinuccio, el joven a quien ella ama. En la ópera representa un contraste entre la expresión de la simplicidad lírica y la fusión de los amantes en un solo corazón, en medio, claro, de una atmósfera de hipocresía, celos, una doble negociación y el feudalismo en la Florencia medieval. La interpretación estuvo a cargo de la Sinfónica de la BBC de Londres. Estás en Colección Clásica, un programa diferente donde la música de los dioses te llegará al corazón y se alojará en tu alma. Junto a nosotros comprenderás más fácilmente el mundo de lo clásico. Cuando escucho mucho tiempo a Wagner, me entran ganas de invadir Polonia. Con esta ironía describía Woody Allen en su película Misterioso asesinato en Manhattan el fervor patriótico alemán que levanta el compositor Richard Wagner. Y tal vez sea cierto, pocas composiciones, por no decir ninguna, incitan más a subirse a un caballo y participar en una gran batalla épica que la cabalgata de las Valquirias, que pertenece a la segunda ópera de su tetralogía El Anillo del Nibelungo. Wagner se inspiró en los mitos y leyendas de la mitología germana, nórdica y escandinava para componerla, y en ella narra las luchas entre dioses, héroes y otras criaturas por conseguir un anillo mágico con el que poder dominar de esa manera al mundo entero. En la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, los helicópteros americanos atacan una aldea durante la guerra de Vietnam al ritmo justamente de las Valquirias. Aquí no existe el ayer ni el mañana, solo este instante, puro y eterno, en el que cada nota se convierte en memoria y emoción. A diferencia de la pureza del Renacimiento y la claridad del clasicismo, el barroco es la era del exceso, el contraste y la ornamentación. La música busca conmover, emocionar y sorprender de forma dramática. Esta etapa comprende desde los años 1600 hasta 1750. Se desarrolló notablemente en países europeos como Italia, Alemania, Inglaterra, Francia y España, en una época de auge para la música y el arte en general.
Por otro lado, se impulsó el lenguaje instrumental de la orquesta, debido a la gran popularidad de algunos géneros musicales, como la ópera, que fue la máxima creación de este período. La música pasó a ser meramente contemplativa, a convertirse en puro espectáculo y entretenimiento. Algunos de los elementos musicales que mejor definen la música barroca podrían ser: invención del concepto de tonalidad, claridad en los ritmos de compás, textura bipolar, varias voces simultáneamente, notoriedad de la técnica de improvisación, nuevas progresiones de los acordes, grandes contrastes de sonoridad, el famoso claroscuro, donde se busca el choque entre un instrumento solista y toda la orquesta, o bien pasajes que pueden sonar muy fuerte, forte, a sonar muy despacio, piano, de golpe. Innovación en técnicas de acompañamiento, como los bajos continuos, que eran una línea de notas graves que suenan durante toda la obra, generalmente interpretadas por un clavecín y un violonchelo. Sirven de base para que los demás instrumentos jueguen por encima de esos bajos. Además, dentro de esta época se consolidan formas musicales muy conocidas, ya dijimos la ópera, y también el concierto, la sonata o el oratorio, y otras quizás no tan populares como la cantata o el motete, de los cuales nos explayaremos en su oportunidad. Cabe destacar que, aunque la primera ópera de la historia de la que se tiene constancia es la Dafne, ninfa transformada en árbol de laurel, según la mitología griega, compuesta por el italiano Jacopo Peri, entre los años 1594 y 1597, estrenada en Florencia probablemente en 1598 o principios de 1599. La música original se perdió con el paso del tiempo y solo se conservan algunos fragmentos musicales. La primera que sí sobrevive es Eurícide, del año 1600, escrita también por Peri. Ambas fueron los primeros experimentos en cuanto a la ópera como formato. Peri ostenta el título oficial de inventor de la ópera y es el verdadero eslabón entre el Renacimiento y el Barroco. Formaba parte de la Camerata Florentina, compuesta por un grupo de intelectuales, nobles y músicos que se juntaban a discutir sobre arte. Ellos odiaban la polifonía del Renacimiento, donde se cruzaban tantas voces que las letras no se entendían. A Peri se le ocurrió una solución revolucionaria, una sola voz cantando en forma natural sobre los acordes instrumentales. Así intentaron revivir el teatro de la antigua Grecia, descubriendo que al unir la música con el teatro dramático, el impacto emocional era total. Y para lograr que la música pareciera teatro hablado, Peri inventó el estilo recitativo, imitando las subidas y bajadas de la voz humana al hablar, pero con las notas musicales. Pero a pesar de todos estos logros de Jacopo Peri, se considera a Claudio Monteverdi como el hombre que cerró el Renacimiento y abrió el Barroco, y el padre de la ópera, ya que l'Orfeo, estrenada en 1607, es unánimemente considerada la primera gran obra maestra del género. Al igual que Peri, utiliza el mismo drama mitológico de Orfeo y su esposa Eurícide, pero con finales totalmente distintos. Trabajó muchos años en la Basílica de San Marcos, componiendo música religiosa, pero al mismo tiempo escribía óperas comerciales para los primeros teatros públicos de la ciudad. Dominó tanto el mundo sagrado como el secular.
Imposible no volar cuando uno escucha esta sonata para piano y cello, escrita por Sergei Rachmaninov allá por 1901. Sergei fue un compositor y director de orquesta que había nacido en Rusia, siendo uno de los últimos grandes compositores postrománticos europeos. Fue considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Había nacido en una familia totalmente de músicos, comenzando a tocar el piano a la edad de 4 años. La exquisita Yuja Wand estuvo en el piano, mientras que el cello fue obra de Anatoly Brandukov. Colección clásica, donde cada nota cuenta su historia. Colección clásica, donde el tiempo se vuelve eterno. Postales musicales, un viaje a través de cartas, diarios y notas que los compositores dejaron olvidadas en baúles con historia. En la anterior gala compartimos palabras salidas del corazón de quienes, además de componer melodías maravillosas, nunca dejaron de ser gente común, normales, habitantes de un planeta necesitado de palabras que expresen en breves mensajes los mejores sentimientos. Aquí una segunda parte. Berlioz a Harriet Smithson. Tu mirada ha cambiado mi destino. Desde aquella noche no encuentro descanso. Tu recuerdo me persigue como una melodía imposible de olvidar. Y aunque el mundo entero callara, mi corazón seguirá pronunciando tu hermoso nombre. Richard Wagner a Matilde Wassendock. Cada nota que escribo intenta llegar hasta ti. Hay instantes en los que siento que la música no alcanza para decir todo lo que provoca tu existencia. Tú eres ese acorde infinito que ningún compositor logra terminar. Johannes Brahms a Clara Schumann. Pienso en ti más de lo que debería, y quizás menos de lo que mi corazón quisiera. Hay personas que entran en la vida como una canción pasajera, pero tú has quedado sonando eternamente dentro de mí. Piotr Tchaikovsky a Nadezhda von Meck. La música tiene algo de plegaria.
Y cuando el alma se siente sola, una melodía puede abrazarla mejor que las palabras. Gracias por comprender mis silencios, porque hay dolores que solo pueden explicarse solamente con un violín. Gustav Mahler a Alma Mahler. A veces temo que mi música no sea suficiente para expresar cuánto te necesito. El mundo puede aplaudir mis sinfonías, pero nada me conmueve tanto como escuchar tus pasos acercándose hacia mí. Mientras Claude Debussy le escribía a Emma Bardac: tu amor tiene el color de las tardes tranquilas y el perfume de las cosas eternas. Cuando pienso en ti, el piano deja de ser un instrumento y se convierte en una forma de respirar. Es, al menos, uno de mis pulmones. Johann Sebastian Bach le escribía a Ana Magdalena: mi querida Magdalena, cada día agradezco a Dios la paz que encuentro a tu lado. En esta casa donde la música nunca duerme, tu voz sigue siendo la melodía más hermosa. Los tiempos han cambiado. Estas hermosas palabras se han dejado de utilizar y han sido reemplazadas por símbolos que nunca podrán superar la grandiosidad de lo que ella significa.
Granada fue compuesta en 1932, pero su encanto no solo está en su música, la poesía de su letra, su popularidad mundial o el homenaje que le rinde a la histórica ciudad española. Lo más sorprendente es que su compositor, el mexicano Agustín Lara, jamás había estado en Granada. Es más, nunca había visitado España. Lara solo conoció España en 1954, 12 años después de haber compuesto esta bellísima canción. La Filarmónica de Colombia tuvo a su cargo la adaptación. La música no está en las notas, sino en los silencios entre ellas. Colección Clásica, la mejor música del mundo. Jean-Baptiste Lully es el creador de la ópera francesa, figura fundamental de la ópera barroca. Mientras en Italia Monteverdi inventaba una ópera tradicional, Lully, que era italiano pero nacionalizado francés, adaptó el género a los gustos de la corte parisina. Creó la tragedia lírica, combinando el teatro clásico francés, la poesía y el ballet, ya que a Luis XIV le encantaba bailar. Antonio Vivaldi, el maestro italiano del violín, famoso por capturar la naturaleza y el virtuosismo en sus célebres 4 estaciones, compuestas aproximadamente entre 1718 y 1723, aunque su publicación oficial fue en Ámsterdam en 1725. Johann Sebastian Bach, 1685-1750. Es la cumbre absoluta del período barroco. Su muerte es tan importante que los historiadores marcan con ella el final oficial de esta era musical. Bach es el ejemplo perfecto de la música sagrada y de la complejidad técnica y espiritual llevada a su máximo nivel. Su especialidad fue el contrapunto y la fuga, estructura tan compleja que escucharla es como ver un mecanismo de relojería suiza hecho sonido. Bach trabajó como cantor en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, en Alemania. Allí debía componer una obra nueva cada semana para el coro y la orquesta. De ese esfuerzo nacieron sus imponentes cantatas y sobre todo la Pasión según Mateo. Cada partitura firmaba con las siglas S.D.G. Solo a Dios la gloria. Georg Friedrich Händel fue el gran competidor de Bach en el final del barroco, pero con un perfil completamente opuesto. Mientras Bach era un hombre de iglesia que casi no salió de su región en Alemania, Händel fue un empresario cosmopolita, un verdadero administrador teatral, una estrella internacional y el compositor favorito de la realeza británica. Fue la transición perfecta entre la ópera barroca y el nuevo género que inventó, el oratorio, pero en inglés, cuando el público de Londres se cansó de la ópera porque no entendía el idioma. De esta etapa nació su obra cumbre, El Mesías, en 1741, célebre por su enérgico y monumental coro del Aleluya. Händel dominó todos los teatros como los palacios reales, musicalizando los eventos de la corona británica con un sonido brillante y majestuoso que definió el cierre de una era. Henry Purcell es considerado el compositor nativo más importante de la historia de Inglaterra y el creador de la primera gran obra maestra de la ópera británica, Dido y Eneas, aproximadamente del 1689. Fue el compositor de la Abadía de Westminster
y ostentó el cargo más prestigioso de su país, organista de la abadía, donde compuso la música para los funerales y coronaciones de los reyes británicos, aunque tenía una habilidad única para combinar la solemnidad de la música religiosa con la frescura de las canciones populares de las tabernas de Londres. George Philip Telemann era mucho más famoso que su amigo Johann Bach, que era visto como un compositor anticuado y complejo. Telemann ostenta un récord increíble, compuso más de 3.000 obras, 3 veces más que Bach. Fue uno de los primeros compositores en publicar y vender sus propias partituras por su cuenta, defendiendo que los creadores debían ser dueños de sus obras y recibir ganancias por ellas, algo totalmente revolucionario en un mundo dominado por los mecenas de la Iglesia y la nobleza. Por tanto, aquí tenemos al pionero de los derechos de autor. Aunque vivió en el barroco, se cansó del contrapunto pesado y matemático de la época. Buscaba una música más ligera y cantable. Fue uno de los creadores del estilo galante, que eliminaba las complicaciones barrocas y ponía una sola melodía en primer plano. Por eso es el eslabón directo que preparó el oído de Europa para la llegada del clasicismo de Haydn y Mozart. Domenico Scarlatti, al igual que Bach y Händel, nació en el año clave, 1685, pero tomó un rumbo geográfico y artístico diferente. Mientras Bach perfeccionaba el órgano en Alemania, Scarlatti revolucionó la forma de tocar el clavecín, que es el antepasado del piano. Compuso una colección de 555 sonatas para teclado en un solo movimiento. En ellas inventó técnicas que cambiaron la historia de la ejecución instrumental, como cruzar las manos para tocar notas agudas y graves, saltos en el teclado y notas repetidas a gran velocidad. Aunque era italiano, pasó la mayor parte de su vida adulta trabajando en las cortes de Lisboa y Madrid. En sus sonatas se escuchaban imitaciones del rasgueo de las guitarras españolas, danzas flamencas y repicar de las castañuelas. Sus sonatas también rompieron con el contrapunto barroco. Fue precursor del estilo galante que nos depositaría en el clasicismo. De esta manera, amigos y melómanos, hemos terminado de recorrer las raíces de la etapa renacentista y barroca, 2 eras que transformaron el sonido del mundo para siempre. Pero nuestro viaje por la historia de la música no termina acá. Aún nos falta para las próximas entregas descubrir la evolución de las etapas clasicista, romántica, impresionista, moderna y contemporánea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido, donde estamos conociendo a los genios que desafiaron su tiempo. Nos reencontramos en la próxima gala. Hasta entonces. El aire de la 100.3, Radio de la Costa, Santa Teresita, Buenos Aires, República Argentina, Colección Clásica, un programa creado y conducido por Julio Casati, maestro de ceremonias Ricardo Bonte, datos históricos Alicia Santi, cortinas musicales de intermedios e invitado especial, creadas e interpretadas por el músico Michel Tirabosco desde Ginebra, Suiza. Operación técnica, David López y Freddy Linier. Todos los textos están protegidos por la Ley 11.723 de Derechos de Autor. Colección Clásica. La música antes que el silencio.
Estamos a pocos minutos del fin de una gala. Es el momento indicado para comprender la trascendencia que ha tenido esta música a través del tiempo. Una música que no envejece, que ha derribado las murallas de una vejez atrevida que muchas veces la quiso enviar hacia el olvido, pero astuta como pocas, supo acomodarse entre los albores de la modernidad y se fue instalando en las mentes de artistas que la tomaron como guía, utilizándola como aprendizaje constante. Es el caso de The Piano Boys, un grupo musical estadounidense formado por John Smith, Stephen Sharp, Paul Anderson y Van der Beek. Esta buena gente descubrieron en lo clásico un camino que los llevaría a la fama, al punto tal que sus videos en YouTube alcanzan cifras que superan los 60 millones de visitas cada uno. Esta noche estaremos disfrutando a Paganini con la maestría que los caracteriza, modernizándolo, pero siempre respetando la esencia de cada artista. A través de ellos comprobaremos una vez más que lo clásico siempre triunfará a pesar de todo. Gracias por colmar la sala. Gracias por colmar esta sala, por sus afectos, por los comentarios que ustedes van dejando en nuestro canal @Colección Clásica. Y los esperamos en un nuevo encuentro donde la cultura y la música nos permitirá disfrutar del mejor momento en radio. Buena vida para todos.
Y así, entre suspiros de Rossini, la calma de Ravel y ese fuego silencioso de Sibelius, llegamos al final de Colección Clásica. Los mismos que dejaron su alma al escribir cada nota, los que dejaron el corazón en un pentagrama, nos recuerdan que la belleza siempre encuentra un modo de hablarnos, aún en los días más grises. Gracias por acompañarnos en esta gran gala.